agradecer la situación increíble que nos ha traído desde España el doctor Mario Velarde. Realmente hacer un congreso internacional sobre Juan Pablo Vizcardo Guzmán en Lima y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos pone en evidencia que Vizcardo o es un desconocido o no se le quiere en Arequipa, en Pampacolca, en Castilla, donde debíamos tener un verdadero culto por él. No voy a analizar este hecho, sino a llamar la atención del mismo, porque eso me sirve de elemento de juicio para iniciar este tema. Gracias al requerimiento fraterno del doctor Teodoro Jampe Martínez, quien preside esta mesa para mi honor, yo busqué un tema sobre Vizcardo que no daba para hacer una búsqueda de documentos nuevos ni de aportes singulares sobre él. Mi interés sobre Vizcardo en esta ponencia se orienta a buscar si conocemos o no conocemos a Vizcardo dentro de la historia del Perú. Si lo conocemos en el Perú. El interés que he puesto en ese tema tiene que ver con algo que es evidente. Este congreso reúne, para mi agrado, a un grupo de especialistas que conocen el tema de Vizcardo. Me complace mucho ver que el doctor Abarca Fernández hubiera aceptado con tan grande entusiasmo. Yo le hablé del Congreso el 26 de junio en Arequipa, el día de la ceremonia en homenaje a Vizcardo frente a su monumento en Selva Alegre. Y sin pensarlo dos veces, el doctor Abarca Fernández se vino a Lima con la convicción de que conocía documentos que no eran de consulta fácil sobre Vizcardo. Entonces, para mí, la preocupación central, la preocupación principal sobre el tema de Vizcardo ha sido siempre si Vizcardo está presente o no está presente en la historia del Perú. Seguramente, ustedes pensarán que he asumido una posición muy cómoda y he decidido preparar algo ligero. No ha sido así. Yo tengo una antigua trayectoria docente. He enseñado 40 años en la Universidad Nacional de San Agustín, 12 años en la Católica Santa María, 5 años en la Católica San Pablo. Durante todo ese tiempo me esmeré, cuando asumí la responsabilidad del curso de Historia del Perú e Independencia, en que se conociera a Vizcardo. Asumí eso como una responsabilidad, como un desafío, como un reto. Sin embargo, sigo pensando y quisiera prevenirlos que no estoy haciendo un conjunto de generalizaciones fáciles. Estoy casi seguro que Vizcardo continúa siendo un gran desconocido en la historia del Perú. No me refiero solamente al hecho de que sepamos que ha sido un gran precursor de la independencia hispanoamericana, no. Ni voy a caer en el recurso de hacer una comparación entre lo que hacen los compatriotas venezolanos con Francisco de Miranda, que fue quien difundió la Carta a los Españoles Americanos
y lo que hacemos nosotros con Vizcardo. En realidad actuamos como si fuéramos malos padres de Vizcardo, como que Vizcardo no fuera nuestro compatriota. Mi impresión, y reitero con el mayor respeto al auditorio, mi impresión es que Vizcardo continúa siendo un desconocido en la historia del Perú. ¿Y de qué se nutre esta idea, esta convicción? En 1948, la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa rindió homenaje a los 150 o 200 años del nacimiento de Juan Pablo Vizcardo Guzmán, con un número extraordinario de la revista de la universidad. En ese número colaboraron Rubén Vargas Ugarte, el genealogista arequipeño Santiago Martínez, el gran historiador arequipeño Francisco Mostajo. Ellos colaboraron. En esa época fue un gran aporte el descubrimiento de la partida de bautizo de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán. Eso fue el año 48. El año 98 se hizo un evento, un coloquio sobre Juan Pablo Vizcardo Guzmán y su tiempo, promovido por el Congreso de la República. En ese coloquio presenté un trabajo que pretendía comparar el avance de la imagen histórica, basado en la teoría de la imagen histórica de Vizcardo y Guzmán entre 1948 y 1998. O sea, 50 años después de su bicentenario, ¿qué había de nuevo sobre Vizcardo? Bueno, me sorprendió muy gratamente que en ese momento, no lo digo porque sea solo el presidente de la mesa, sino porque tengo una amistad de antigua data con el doctor Teodoro Jampe Martínez. Me sorprendió lo que había avanzado Jampe en investigación sobre Vizcardo, determinando el lugar donde murió Vizcardo, la casa en la que falleció, el sitio en que estaban sepultados sus restos, su relación con el Foreign Office del Reino Unido, en fin, aportó esclareciendo de la manera más específica posible una serie de nuevos datos, nuevas informaciones, nuevas fuentes sobre Vizcardo. Años antes, un historiador norteamericano al cual hemos mencionado con frecuencia aquí en este evento, Merle Simmons, descubrió en la Biblioteca Pública de Nueva York, en el fondo Rufus King, encontró el manuscrito de la Carta a los Españoles Americanos, más 6 documentos, 6 textos que demostraban que Vizcardo no solo había escrito la Carta a los Españoles, sino varios ensayos más sobre temas ideológicos, políticos, económicos y filosóficos. Creo que los descubrimientos de Merle Simmons nos pusieron frente a la evidencia que Vizcardo era un personaje que no solo nos interesaba exaltarlo porque era precursor de la independencia hispanoamericana, sino que nos interesaba Vizcardo porque teníamos la demostración de que Vizcardo era un gran pensador y un gran político, porque había diseñado elementos prácticos para avanzar en el proyecto de independizar América.
En cierto modo, el avance gigantesco que significó el hallazgo de Simos, ese avance extraordinario, nos ponía frente a un Vizcardo renovado, un Vizcardo diferente, un Vizcardo que merecía más estudios y más conocimientos. Ahora bien, me consta los esfuerzos que ha hecho Mario Velarde Ceballos para realizar este evento en Arequipa. No voy a referirme en detalle porque primero estoy ocupando una cátedra académica, estoy ocupando un lugar académico aquí en esta universidad. Y debo respeto a esta universidad que nos acoge. Pero Mario Velarde no pudo lograr que se diera el impulso promocional que requería el conocimiento de Vizcardo. Lo ha hecho acá en San Marcos, enhorabuena. He visto que han instalado un hermoso busto de Vizcardo, frente al cual nos hemos tomado una foto. Me doy cuenta que Velarde, con un sentido pragmático que muchas veces no tenemos todos, ha logrado dar un paso muy grande sobre Vizcardo. Sin embargo, yo quiero referirme a otros hechos. El Banco de Crédito del Perú publicó una obra completa de Vizcardo. El Congreso de la República ha publicado también la obra completa de Vizcardo en 2 tomos. Yo me pregunto, y en mi ponencia hay más preguntas que respuestas. Yo me pregunto si la edición del Banco de Crédito, si la edición del Congreso de la República, si el libro de Merle Simos ha merecido una edición peruana. La respuesta es no. No se encuentra la obra completa de Vizcardo editada por el Banco de Crédito, no se encuentra. ¿No se encuentra dónde? En biblioteca alguna de los colegios del Perú, de Arequipa. No se halla. Y no es que no se halle porque la gente lo solicita mucho, lo ha leído mucho, no ha llegado nunca ahí. Entonces, vivimos en medio de una especie de contradicción entre hablar de Vizcardo, entre expresar nuestra admiración por Vizcardo, entre compartir como compartimos los historiadores, compartir el silencio y el dolor en que vivió Vizcardo, la tragedia de su vida, el hecho de que hubiera estado exiliado, en Italia, en Massa Carrara, en Cádiz, en España, que hubiera escrito cartas al cónsul inglés en Livorno, John Asney, que hubiera intentado hacerse oír con el gabinete inglés y que por último, como lo señala Rufus King, hubiera muerto solo, totalmente solo, en una habitación de Londres. Entre compartir ese sentimiento de honda percepción humana que tiene todo historiador. En cierto modo, el historiador también es un solitario que vive recreando el pretérito humano intelectualmente. Compartir esto de Vizcardo y darnos cuenta que no conocemos a Vizcardo, y ese no conocemos a Vizcardo no pretende ser una crítica hecha desde la altura de una cátedra. No pretendo decir ustedes no conocen lo que yo sé. Sería una pretensión insensata en un hombre envejecido como yo en el oficio de la investigación histórica. Sería una vanidad y una soberbia fuera de momento. Lo esencial es admitir que en realidad la juventud ni las personas de la calle conocen a Vizcardo. Con mayor razón, donde nació Vizcardo, donde
donde un hombre se esforzó, el doctor Javier de Belaúnde Ruiz de Somocurcio, nuestro viejo y querido amigo. Tiene 102 años y continúa pensando en Vizcardo. Él llevó un monumento de Vizcardo a Pampacolca. Nos vamos dando cuenta que Vizcardo continúa siendo un gran desconocido. Yo me he preguntado, ¿por qué no se ha hecho una edición peruana de la obra de Sismos? Tema que alguna vez he conversado de una manera muy discreta con el doctor Hampe. El doctor Hampe conoce a la viuda de Merle Simons. Supongo que ella podría autorizar que sea una edición popular de esa obra y que se distribuya, que se entregue a los colegios. El gobierno regional de Arequipa ha editado hará un año una colección que se llama Sillar, por el símbolo del tufo volcánico de Arequipa. En esta colección se ha puesto Garcilaso de la Vega, Guillermo Mercado, Mariano Melgar, Flora Tristán, María Nieves y Bustamante, 10 tomos. No está Vizcardo. ¿Y usted por qué no lo ha hecho poner? Porque, en fin, yo tengo llegada en la cocina de mi casa, no puedo imponer las cosas en el gobierno regional, a pesar de que el presidente regional de Arequipa es mi compañero de trabajo en la ONSA, el doctor Juan Manuel Guillén. El problema clave está aquí en que no se conoce a Vizcardo. En la ceremonia realizada anoche en el General de San Marcos, habló el doctor Velarde, habló Teodoro Hampe, habló brillantemente el doctor Brading, y habló el alcalde de mi ciudad, que es mi amigo, el doctor Alfredo Segarra. Habló muy bien, habló con propiedad, nos bendijo, pero no dijo esta boca es mía, si iba a propiciar una edición de Vizcardo en Arequipa, o si iba a apoyar al Instituto Juan Pablo Vizcardo Guzmán, en el cual el doctor Abarca Fernández y otro profesor universitario están tan interesados. Entonces, las inquietudes que he pretendido ventilar en este coloquio, en este congreso, no son inquietudes sobre la documentación de Vizcardo que nos ilustran sobre su pensamiento económico, su pensamiento social, sobre su proyecto político. Me apena no escuchar, por ejemplo, esta tarde la exposición de Teresa Vergara, la esposa de Pancho Quirós, porque ella ha recogido el tema de Vizcardo del libro de su padre y las ponencias que presentaba Gustavo Vergara, uno de los conocedores de Vizcardo más importantes que ha habido en este país. Entonces, mi preocupación, mi fatiga va por otro rumbo. ¿Qué esfuerzo podemos realizar? Y eso es lo que vengo a proponerle a este Congreso. ¿Qué esfuerzo podemos realizar para hacer conocer a Vizcardo? ¿Qué podemos hacer para que Vizcardo no siga siendo un ilustre desconocido? Ustedes saben que no hay un retrato fidedigno de Vizcardo. A pesar del esfuerzo que ha hecho el doctor Patricio Ríquez Rey de Castro, quien cree haber identificado un retrato, no hay un retrato certificado, calificado, fidedigno de Vizcardo. Entonces, lo importante es qué esfuerzo podemos hacer. Yo quisiera proponerles lo que en mi fatiga, en mi soledad, en mi trabajo, he pensado que se podría hacer. Por ejemplo, yo sugeriría crear una cátedra Juan Pablo Vizcardo Guzmán. Una cátedra que funcione itinerantemente en el Perú y en España, o en Italia o en Inglaterra.
esta cátedra se puede invitar a peruanos, a españoles, a ingleses, a italianos. ¿Invitarlos para qué? Para que hablen lo que van avanzando sobre Vizcardo. Yo tengo entendido que ahora en Roma está trabajando un arequipeño en el Archivo Vaticano sobre Vizcardo. Es el profesor Carlos Neusvander Saurie, nieto, por cierto, de un gran profesor que me enseñó psicología el año 1957 en la Facultad de Letras de la Universidad Nacional de San Agustín, don Carlos Neusvander Landa. Neusvander está trabajando en Vizcardo, pero como todos los investigadores, teme que si comunica a alguien que está trabajando en Vizcardo, alguien le vaya a hurtar la idea. Entonces, no sé qué discutir con él, cómo puedo ayudarle, no sé. Esperaré que se gradúe y después le diré. Crear la cátedra es una posibilidad real. Puede ser creada en la Escuela de Historia de esta universidad. No comprometo mi escuela de historia porque yo ya no trabajo ahí. Dada mi edad y mi antigüedad, ya no tengo voz de mando allí. Entonces, nunca la tuve tampoco, no crean que mande mi señora. Entonces, pienso que hacer el tema de la cátedra es fundamental. Lo segundo que quiero proponer es un esfuerzo que no quiero lanzárselo a Mario Velarde porque me consta que Mario, en medio de su seriedad profesional como neurocirujano, ha hecho ya mucho por Vizcardo ahora, muchísimo, más de lo que esperamos de él. No quiero proponerle a Mario Velarde Ceballos que haga la edición de la obra de Simons, pero alguien tiene que hacerla. ¿Y por qué no la hace el alcalde de Arequipa? Porque mientras consigo que Teodoro Hampe le pida la autorización a la esposa de Simons y que se haga y que revisen la edición, no se hace nunca. Yo creo francamente que una edición popular de la obra de Simons sería sumamente útil para efectos de difundir la idea de que es Vizcardo. Hoy día en la mañana tuve la alegría de escuchar una hermosa exposición del señor Sandoval, no sé si está presente. Me ha conmovido que la gente joven, en lugar de estar analizando problemas teóricos, esté dedicado al estudio de Vizcardo en serio. Sandoval ha analizado las fuentes, las influencias ideológicas y filosóficas sobre Vizcardo. ¿Por qué no hacemos un concurso anual sobre Vizcardo? Un concurso de temas de investigación histórica, con la mira, con el espíritu de crear un premio que permita fomentar la investigación sobre Vizcardo. Pagar a los muchachos que presenten proyectos sobre Vizcardo un estipendio anual que les permita hacer alguna investigación sobre esto. En tercer lugar, me permito proponerles, sugerirles, conversar en voz baja sobre la posibilidad de reunir una pequeña biblioteca sobre Vizcardo, unos 10 o 12 libros, y entregarlos a los colegios. Teodoro me decía que lo del Banco de Rédito ya está desfasado, así que lo voy a borrar de mi USB. Aquí lo tengo, así es que lo voy a borrar de mi USB. Pero lo esencial es que consigamos que la gente tenga contacto con los trabajos sobre Vizcardo. Que los estudiantes, que los jóvenes conozcan a Vizcardo de frente, que sepan, y para eso
podemos hacer un esfuerzo como el que está haciendo Prom Libro, que lo maneja nuestro amigo, no lo maneja, lo promueve nuestro amigo Ernesto Yepes, historiador también, y que permite entregar a los consejos distritales una pequeña biblioteca sobre varios temas y fomentar que en los lugares más remotos de nuestro país, de nuestro amado Perú, en los lugares más remotos se creen espacios de lectura. Entonces, esta podría ser otra posibilidad importante para efectos de ir difundiendo la presencia de Vizcarra en la historia del Perú. Sin la menor duda, asistimos a un redescubrimiento de Vizcarra. A mí me ha sorprendido escuchar anoche la conferencia magistral del profesor Brading. Me ha sorprendido porque él, que es angloparlante, para hablar en español, ha reducido los términos de su conferencia a términos muy precisos, muy específicos. Sé que Brading ha publicado un libro sobre Vizcarra que yo sepa no se conoce, no está a nuestro alcance. Y por lo tanto, no estudiamos el centro de interés de este asunto. Hablamos de un concurso, hablamos de una biblioteca, hablamos de reeditar, ahora decimos, hablamos de que los libros del Congreso de la República se distribuyen. Belaúnde ha escrito un libro sobre Vizcarra, lo ha escrito y también ha publicado una enorme correspondencia de una pizarra. Nada de eso circula que no sea en un grupo de eruditos, de escogidos. Y creo que nos corresponde hacer un esfuerzo a los que nos las damos los eruditos para entregar nuestro esfuerzo, nuestra orientación, nuestro trabajo a la juventud. La juventud peruana, escolar, universitaria, necesitan tener símbolos, elementos de identidad nacional que vayan más allá de la marcha patriótica, si me entienden bien. Esos símbolos tienen que estar vinculados con las personas que han hecho, que nos han entregado un legado. Creo que Vizcarra nos entregó, nos ha dado un gran legado sobre el Perú. No solo sobre el Perú, sobre Hispanoamérica. Vizcarra China, de Honduras, es el gran precursor de la independencia de Hispanoamérica. Liberar la economía, lo que ustedes quieran, habló de comercio, habló de todo lo que quieran. Lo esencial es que él nos enfrentó con una realidad. Él quería la independencia de México. Y así como hemos logrado recuperar una imagen histórica de Tupac Amaru, así como hablamos de Juan Santos Atahualpa, así como acaba de realizarse un congreso sobre Cela, tanto en Tacna como en Lima, así como hoy día se criticó abiertamente el limeño-centrismo aquí. Es para mascar. Así como se criticó aquí el limeño-centrismo, hagamos un esfuerzo para que realmente no nos ahogue una historia oficial hecha desde Lima y consigamos, con la ayuda del doctor Abarca, que se ha comprometido más allá de lo que pueden sus fuerzas, a conseguir los documentos que tiene la familia Guzmán en Pampacolca. Hagamos un esfuerzo entre todos
para dotar de un Vizcardo a escala humana para los niños, para los jóvenes, para los universitarios. Todo el mundo se queja que no hay identidad. Todo el mundo hace bromas. Un día vi en la televisión que alguien le hacía broma a un señor, le decía, ¿conoce usted el caballo Rocinante? Y él contestó, sí, va a correr mañana en Monterrico. Bueno, señores, yo he leído hace un mes un artículo brillante de Pierre Vilar, el tiempo en que se escribió el Quijote. He tenido oportunidad de hablar con el día que lo hicieron, lo reincorporaron a Arequipa Mario Vargas Llosa, mi viejo amigo. No lo digo porque ahora sea Pedro Manuel, lo conozco hace 40 años. Entonces me voy dando cuenta que lo que tenemos que entregar a la gente son símbolos reales, símbolos con los cuales puedan hacer identidad. Y eso es lo que le vengo a proponerles que hagamos con Vizcarro. Le pido disculpas a Teodoro, quien con la seriedad europea que lo caracteriza, me dijo, ¿estás seguro que es el título de tu ponencia? Sí, Teodoro, le dije, estoy seguro. Y le he trabajado la ponencia en mi casa de noche, de día, en medio de fatigas, de enfermedades, porque una amiga mía se malogró un poco la columna, así que había que llevarla en la mañana un curandero, en la tarde un médico. Entonces, escuchen muy bien, mi ilusión, mi gran ilusión, ahora que estoy bastante viejo, bastante vencido por la vida, es que entreguemos de una vez a Vizcardo para la juventud y para la niñez peruana. Muchas gracias. Bien, muchas gracias, doctor Quirós, por esta comunicación llena de sugerentes y valiosas propuestas. Hace poco más de 10 años se presentó una tesis de grado en la Escuela de Filosofía de esta Universidad de San Marcos sobre las bases filosóficas del pensamiento de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán. Que yo sepa, esa tesis aún no ha aparecido en formato de libro, pero tanto el profesor Quirós como yo nos enteramos de la existencia de esa investigación porque era citada por los jóvenes investigadores que participaron del concurso de ensayos. Y así llegamos al autor de esa obra, que es el magíster Jorge Quispe Cárdenas, profesor de filosofía en San Marcos, quien creo de alguna manera nos va a resumir ahora los hallazgos de ese trabajo y lo va a actualizar en la ponencia titulada Predominio de los argumentos escolásticos en la Carta a los Españoles Americanos de Vizcarra de Guzmán. Tiene 30 minutos. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, agradecer a los organizadores, ¿no?, del evento. Ya. Entonces, agradecer a los organizadores, pues, del evento, ¿no?, por la invitación del caso, ¿no?, al presidente, al doctor Velarde Ceballos, al profesor Quirós, ¿no?, al profesor Teodoro Hampe, ¿no? Bien, lo que voy a sostener en esta ponencia tiene que ver, pues, tiene que ver con la tesis, como ya se ha dicho, ¿no? Voy a tratar de hacer una especie de síntesis, ¿no?, basándome en uno de los capítulos centrales sobre los argumentos predominantes en la Carta de los Españoles Americanos, que vienen a ser, pues, los escolásticos y los neoescolásticos, ¿no? Bien, haciendo una breve introducción, ¿no?, decimos que la presente ponencia es un intento de explicar, ¿no?, aspectos básicos del pensamiento ideológico, filosófico de Juan Pablo Vizcarra de Guzmán, que nos parece un magnífico, pues, escritor, capaz de convocar sentimientos morales con convicción, precursor indispensable a tener en cuenta para comprender, digamos, en su verdadera dimensión el proceso de la emancipación en el Perú y en Latinoamérica,
y lo que somos pues actualmente como Perú republicano. Bueno, la investigación se orienta pues a la solución de un problema que se enmarca dentro de los estudios filosóficos, históricos, políticos, que se pueden circunscribir en lo que llamamos filosofía de la historia, ¿no? Se trata de determinar cuáles son los argumentos pues, que predominan en la famosa carta. Es una tarea pues, que consideramos necesaria para el conocimiento de las ideas políticas, que permita acercarnos, ¿no?, al pasado para comprender el presente y proyectarnos pues, hacia el futuro, ¿no? Existen numerosos antecedentes acerca de tal problemática. Así tenemos, por ejemplo, los estudios de Miguel Bagliori y Alvarado Sánchez, quienes adhieren el pensamiento de Vizcardo a las ideas de la Ilustración, ¿no?, y del liberalismo inglés. Asimismo tenemos los trabajos de Jiménez Fernández, Pacheco Vélez, ¿no? El primero subraya la predominancia de las tesis escolásticas y no escolásticas, mientras que el segundo afirma la presencia de un eclecticismo dentro del cual la concepción política es básicamente neoescolástica. Sin embargo, consideramos que dicha tarea no está cabalmente realizada debido a que en la historiografía tradicional, como sabemos, ha predominado la idea de considerar a Vizcardo fundamentalmente como un ilustrado y un liberal. De ahí la necesidad pues, de repensar la historia del Perú, ¿no?, para un mejor conocimiento de lo que podemos denominar nuestro ser, ¿no? Nuestro objetivo pues, radica en establecer de modo más claro y convincente, desde la perspectiva filosófica, cuáles son los argumentos que predominan en la conocida carta. Tal conocimiento preciso nos permitirá determinar cuál es la concepción de la historia que subyace al pensamiento del autor, hecho también decisivo para comprender y explicar la relación que se establece entre las ideas y la realidad. Pensamos que en el caso de los ideólogos de la emancipación, las ideas filosóficas hay que buscarlas en el pensamiento político de la época, y como sabemos, no hay textos pues, específicos sobre filosofía ni sobre política. Entonces hay que hacer algo así como un proceso de rastreo en artículos, revistas, arengas, donde se reflexiona sobre determinadas situaciones políticas, coyunturales o de principios. Es de ahí donde es posible entresacar las ideas filosóficas subyacentes, ¿no? La investigación pretende probar que en la carta predominan pues, los argumentos escolásticos y no escolásticos de matriz tomista. Ello va a determinar que Vizcardo manifieste una concepción de la historia signada por un providencialismo cristiano. Esto sin desconocer la presencia y el peso de las ideas ilustradas y liberales. Sostenemos que éstas están subordinadas a aquellas. La solución del problema, nos parece, podrá permitir avanzar en el conocimiento de las llamadas matrices culturales o lo que Mariátegui denominaba las tradiciones en el Perú. La importancia de este aspecto pues, fue señalado por pensadores como Augusto Salazar Bondy, entre otros. Como sabemos, en el Perú existe una triple tradición cultural, la indígena, la hispánica, la anglosajona, ¿no?, que se concretan, pues, por ejemplo, en una forma de gobierno republicano. La tesis pretende probar que en el caso de Vizcardo, estas ideas están fundamentalmente insertas en la matriz cultural europea hispánica, donde hay pues una tradición democrática, aunque no liberal. Bien, los argumentos filosóficos, escolásticos y no escolásticos predominantes en la carta, ¿no? La carta, más que un escrito erudito, es un manifiesto, un alegato político que convoca a la acción. En ella se pueden apreciar cómo los argumentos filosóficos desempeñan un rol esencial. El hecho que se mezclen el pasado con la más palpitante actualidad es una prueba de que el autor maneja una concepción de la historia. Esta tiene un sentido. Una meta, un fin, un carácter ideológico. Dicha concepción está
está asignada, como ya sostenemos, con un provincialismo cristiano. Es decir, el hombre y la sociedad están inmersos en un orden, en un plan cósmico divino. En este sentido, los argumentos de carácter medieval son predominantes, es decir, poseen mayor peso que los provenientes de la Ilustración. Los primeros se pueden dividir en dos rubros. Uno, el jurídico-político, donde la noción de pacto es central, y otro, más afín a la teología, pues postula la existencia de lo que Santo Tomás denominaba la ley divina, de un plan de la providencia que hay que seguir y respetar. Una de las ideas centrales de Viscardo en la carta es que la corona o el rey había incumplido sus promesas, no había respetado el orden, la ley. Esta se había convertido en una corrupción de la ley auténtica, la cual debe apuntar siempre al bien común. Todos los súbditos habían sido perjudicados en sus derechos, principalmente la correcta evangelización y buen trato a los indios. Para dar fundamento a su tesis, Viscardo se inspira en lo que se ha denominado la leyenda negra. Por ello, Bartolomé de las Casas es nombrado en sus consideraciones acerca de la guerra injusta y la matanza de los indios. Aparece también Garcilaso denunciando la persecución de lo que era objeto, de la que eran objeto los mestizos por parte del virrey Toledo, a quien Viscardo llama hipócrita feroz. Acusando influencia de Santo Tomás y de Francisco Suárez, Viscardo sostiene que la ley en el sistema colonial no es justa, es una corrupción de la justicia, y ello no es sino la manifestación de un gobierno tiránico que impone una vida de esclavos. Cito, si como es triste nuestra condición actual, fuese irremediable, sería un acto de compasión el ocultarla a vuestros ojos, pero teniendo en nuestro poder su más seguro remedio, descubramos este horroroso cuadro para considerarle a la luz de la verdad. Esta nos enseña que toda ley que se opone al bien universal de aquellos para quienes está hecha es un acto de tiranía y que el exigir su observancia es forzar la esclavitud. Fin de la cita. Es menester, pues, subrayar que en el pensamiento y el sentimiento de Viscardo la conquista fue legítima. Lo que él denuncia es la violación del contrato, del pacto. Es decir, la corona no había reconocido los derechos de sus súbditos, tanto de indios como de criollos. La acusa de haber actuado adrede. El rey no había, pues, retribuido servicios con servicios. Había actuado con maldad. Acerca de la tesis jurídica del pacto entre los conquistadores y la corona, Viscardo argumenta de la siguiente manera: cuando nuestros antepasados se retiraron a una distancia inmensa de su país natal, renunciando no solamente al alimento, sino también a la protección civil que allí se les pertenecía y que no podía alcanzarles a tan grandes distancias, se dispusieron a costa propia a procurarse una subsistencia nueva, con las fatigas más enormes y con los más grandes peligros. Fin de la cita. Entonces, esta teoría, pues, del pactismo es de clara influencia neoescolástica. Se encuentra en la teoría de la soberanía popular de Suárez, pero tiene sus orígenes en la filosofía política de Santo Tomás. Esto lo podemos apreciar en un trabajo titulado Sobre la ley, que pertenece, pues, a Tomás de Aquino, ¿no? Esta presencia de la escolástica en la carta ya ha sido señalada, como decíamos, por Pacheco Vélez y Jiménez Fernández. La doctrina del pactismo y del tiranicidio suariano fue asumida no solo por teóricos jesuitas, sino también por los movimientos indígenas, como muestran varios estudios en nuestro medio. Viscardo afirma que el incumplimiento del contrato surge así al inicio del descubrimiento de América. Por ejemplo, nos dice: si corremos nuestra desventurada
patria de un cabo al otro, hallaremos donde quiera la misma desolación, una avaricia tan desmesurada como insaciable, donde quiera el mismo tráfico abominable de injusticia y de inhumanidad de parte de las sanguijuelas empleadas por el gobierno para nuestra opresión. Consultemos nuestros anales de 3 siglos y allí veremos la ingratitud y la injusticia de la Corte de España, su infidelidad en cumplir sus contratos, primero con el Gran Colombo y después con los otros conquistadores que le dieron al imperio del Nuevo Mundo bajo condiciones solemnemente estipuladas. Fin de la cita. Es así como el incumplimiento del pacto justifica la insurrección contra la tiranía. La situación descrita por Biscardo hace de la corona la encarnación del gobierno del tirano, tal como en su esencia lo entiende Santo Tomás y como también se halla en autores de la Nueva Escolástica del tipo de Mariana y de Suárez. En efecto, el incumplimiento de promesas, el gobernar para sí mismo y no para el pueblo, el usar la violencia contra sus súbditos, justifican la insurgencia. Era para Biscardo una situación insostenible. Durante más de 300 años, la corona solo había retribuido los servicios de sus súbditos con ingratitud, injusticia, servidumbre y desolación. A juicio de nuestro autor, la insurgencia contra la tiranía no solo se justifica por razones de tipo político, económico, sino también por motivos de índole moral. En este sentido, la independencia de los Estados Unidos humilla doblemente a América, ya que se puede insurgir y con éxito. Basta solo con querer para derrotar al tirano. Así afirma Biscardo. El valor con que las colonias inglesas de la América han combatido por la libertad de que ahora gozan gloriosamente, cubre de vergüenza nuestra indolencia. Nosotros les hemos cedido la palma con que han coronado los primeros al nuevo mundo de una soberanía independiente. Fin de la cita. Aquí la idea subyacente estriba en que el tirano no se conserva en el poder por sus propios atributos o cualidades, sino pues por la cobardía, el temor, la indiferencia, la indolencia de los súbditos. Así nos dice, además, no hay ya pretexto para excusar nuestra apatía si sufrimos más largo tiempo las vejaciones. Estas vejaciones que nos destruyen, se dirá con razón que nuestra cobardía la merece. Nuestros descendientes nos llenarán de imprecaciones amargas cuando mordiendo el freno de la esclavitud que habrán heredado, le acordaren del momento en que para ser libres no era menester sino el quererlo. Fin de la cita. Otra parte central de la argumentación de Biscardo a favor de la emancipación, de carácter, por cierto, continental, proviene de una forma tradicional de constituir gobierno en España. En efecto, acusando la influencia del pensamiento político jesuita español, el abate arequipeño tiene como paradigma de constitución libre a la Constitución de Aragón. Esta era el modelo que permitía controlar el poder, evitar que éste se convierta en absoluto. Tal constitución encarnaba un noble espíritu de libertad, que dotaba de energía a los pueblos para realizar grandes empresas y lograr prosperidad, tal como se observaba en Inglaterra y Holanda. La experiencia histórica mostraba que cuando se infringían tales normas se da lugar a la decadencia del Estado. Así nos dice Biscardo en su famosa carta. Más luego que el rey pasa los límites que en la Constitución de Castilla y de Aragón le habían prescrito, la decadencia de la España fue tan rápida como había sido extraordinario el poder adquirido, o por mejor decir, usurpado por los soberanos.
Y esto prueba bastante que el poder absoluto al cual punta siempre el arbitrario es la ruina de los estados. Fin de la cita. Además de dar legitimidad a las teorías del tiranicidio y de la soberanía popular, nuestro autor hace suya la idea de la autonomía del poder temporal, tesis que aparece en Santo Tomás cuando hace la distinción, ¿no?, entre ley natural y ley positiva o humana. Dice Vizcardo: era pues un artículo fundamental de la Constitución de Aragón que si el rey violaba los derechos y privilegios del pueblo, el pueblo podría legítimamente extrañarlo y en su lugar nombrar otro, aunque fuese de la religión pagana, según el mismo Jerónimo Blanca. Fin de la cita. Al igual que Mariana y Suárez, cuyas tesis políticas son sus referentes ideológicos, Vizcardo reafirma la teoría del tiranicidio y de la soberanía popular, según la cual el rey era gobernador, un administrador de la república, que su potestad no es divina, por tanto, necesita del consentimiento del pueblo para gobernar. Si existe una relación entre el rey y Dios, no es directa, ¿no? La relación directa está entre la divinidad y la comunidad. Es la comunidad la que le da, digamos, poder al rey. Esa idea está en Suárez y va a marcar, pues, el pensamiento político de Vizcardo. Vizcardo nos dice: a este dique tan sólido, los aragoneses añadieron el célebre magistrado llamado el Justicia, para velar a la protección del pueblo contra toda violencia y opresión, como también para reprimir al poder abusivo de los reyes, y a fin de que el rey no olvide jamás el manantial de donde le viene la soberanía. El Justicia, en la ceremonia solemne de la coronación, le dirigía las palabras siguientes: nos que valemos cuanto vos os hacemos nuestro rey y señor, con tal que guardéis nuestros fueros y libertades, y si no, no, tal como lo refiere el célebre Antonio Pérez, secretario del rey don Felipe II. Fin de la cita. Otro de los argumentos nítidamente de carácter medieval es el que se basa en la acción de la providencia. Ello se manifiesta cuando Vizcardo recurre a la teoría del derecho natural, de matriz evidentemente escolástica, tal como se puede apreciar en Santo Tomás, y es así como la usa para denunciar la violación de los derechos cuando la expulsión de los jesuitas, pero adquiere mayor relevancia en la justificación de la lucha emancipatoria. Nos dice a este respecto: debémoslo a nosotros mismos por la obligación indispensable de conservar los derechos naturales recibidos de nuestro Criador, derechos preciosos que no somos dueños de enajenar y que no pueden sernos quitados sin injusticia. Bajo cualquier pretexto que sea, el hombre puede renunciar a su razón o puede ésta serle arrancada por la fuerza. Fin de la cita. Como podemos apreciar, Vizcardo está más cerca de la doctrina de derecho natural antiguo y escolástico en la medida que lo asocia a la acción divina, a la presencia permanente de la providencia. Este ejemplo hace que se distancie del justnaturalismo moderno, en el cual se prescinde de Dios, tal como se puede ver, por ejemplo, en el pensamiento de Grocio, quien en su lucha por la autonomía del conocimiento jurídico llega a postular la hipótesis de que los principios del derecho natural conservarían su validez
aún en el caso de que se supiera que no existe ningún Dios. Fin de la cita. Esto viene de Cassider, ¿no?, quien trabaja esta temática en la filosofía de la Ilustración. Una de las poderosas razones que justifican la emancipación se basa en la idea de que existe, pues, un plan de la providencia, el cual la corona no ha sabido o no ha querido cumplir. Es más, lo ha obstaculizado, deformando así lo que Vizcardo consideraba la esencia de la religión. A este respecto, nos dice: sería una blasfemia el imaginar que el supremo bienhechor de los hombres haya permitido el descubrimiento del nuevo mundo para que un cierto número de pícaros imbéciles fuesen siempre dueños de desolarle y de tener el placer atroz de deformar a millones de hombres que no les han hecho el menor motivo de queja de los derechos esenciales recibidos de su mano divina. El imaginar que su sabiduría eterna quisiera privar al resto del género humano de las inmensas ventajas que en el orden natural debía procurarles un evento tan grande, que condenarle a desear que el nuevo mundo hubiese quedado desconocido para siempre. Fin de la cita. Como podemos ver, para Vizcardo la conquista fue un hecho legítimo. Es decir, necesariamente se tenía que dar, pues así era la voluntad, así era el deseo de la divinidad. Esto nos recuerda la concepción de la ley que postula Tomás de Aquino. En efecto, la corona, al actuar con avaricia y tiránicamente, frustró el plan de la providencia, cuya intención era que América se muestre ante el mundo, ofrezca en igualdad de condiciones sus riquezas. Se estaba, pues, la corona oponiendo a seguir la llamada ley divina que propugna la perfecta regularización de la vida humana. Era también voluntad de la providencia realizar la emancipación. Con este propósito había separado por grandes distancias a España de sus colonias. Así nos dice Vizcardo: la distancia de los lugares que de por sí misma proclama nuestra independencia natural es menor aún que la de nuestros intereses. Tenemos esencialmente necesidad de un gobierno que esté en medio de nosotros para la distribución de sus beneficios, objeto de la unión social. Fin de la cita. Aquí, pues, apreciamos cómo Vizcardo recurre al pensamiento de la Ilustración, específicamente la teoría de Montesquieu, a quien, como sabemos, llama en la carta genio sublime, para darle así mayor fundamento a su concepción providencialista. Este providencialismo de Vizcardo marca además una diferencia esencial con el espíritu de la Ilustración del siglo XVIII. Este quiso borrar la idea de una comunicación con Dios, destruir una concepción religiosa de vida, y tuvo una característica básicamente anticlerical. Tal vez esto sea uno de los motivos por el cual Vizcardo prefiere la ayuda de Inglaterra y no la de Francia para la causa emancipatoria. La concepción providencialista de la historia, según la cual, pues, Dios es el agente fundamental, el libretista del drama, y donde el hombre aparece inscrito en un orden cósmico, es clave del pensamiento de Vizcardo y se condice de modo coherente con su proyecto humanista de evangelización, su teoría del tiranicidio y de la soberanía popular, como hemos visto, es de carácter separatista, ¿no? El providencialismo del abate arequipeño, ¿no?, aparece a lo largo de toda su obra y no solamente en la carta. Así, por ejemplo, en un trabajo de 1797 titulado La paz y la dicha del nuevo mundo,
argumenta que la corona había actuado adrede oprimiendo a los más débiles, los indios. Asume las ideas de Las Casas para probar que la injusticia viene directamente del gobierno español. Nos presenta el trabajo del obispo de Quito, don Alonso de la Peña Montenegro, quien fue testigo entre 1652 y 1668 de cómo la corona grababa con tributos a los indios que vivían en extrema pobreza. Reflexionando sobre tal situación, Vizcardo dice: volviendo la mirada hacia la época por siempre memorable, cuando la divina providencia enseñó el camino de los dos mundos, cuánta diferencia vemos entre la situación actual de los indios y lo que en su inocencia imaginaron y confiaron sería la suya. Es necesario reconocer que en el aspecto económico sí busca una transformación, de allí su vínculo con Inglaterra. Lo que busca él es restaurar el orden de acuerdo con el plan divino. En este sentido es tributario pues de la tradición escolástica. Así dice: esta blasfemia está sin embargo puesta en práctica por el derecho que la España se arroga sobre la América, y la malicia humana ha pervertido el orden natural de las misericordias del Señor, sin hablar de la justicia debida a nuestros intereses particulares para la defensa de la patria. Es decir, para Vizcardo, pues, la revolución es de carácter restauradora, ¿no? En ese sentido, coincide con la tradición griega, donde lo importante era el orden. Es mejor cualquier orden que el desorden, ¿no? Entonces, la emancipación busca restaurar el orden que la corona había destruido al haber incumplido el pacto o contrato con sus súbditos, a los cuales había despojado de sus derechos naturales. Por eso, no deja de tener razón, por ejemplo, Anthony Packin, cuando afirma: la independencia para Vizcardo tenía que ser un acto de restauración, una restauración de las virtudes políticas de Castilla, una restauración de la cultura del mundo antiguo y, en muchos casos, de la idea del Inca Garcilaso para una comunidad multirracial. Pero como ninguna restauración reproduce nunca el statu quo ante, apoyando estos objetivos, había un lenguaje claramente más moderno, el lenguaje de los derechos de los ciudadanos y de la libertad. Este provincialismo de Vizcardo se puede apreciar también en el sentimiento religioso que caracteriza pues su vida personal. Mantiene una conducta clerical, permanece célibe, participa y se pronuncia sobre eventos religiosos y seguramente vestía como un eclesiástico. Esto pues nos puede indicar sus ideas, su pensamiento político. Piensa Vizcardo que la religión bien entendida y practicada conduce a una auténtica vida moral en sociedad, pero la corona ha tergiversado totalmente su esencia hasta hacerla irreconocible. Es más, la ha convertido en un instrumento del mal, de la injusticia. Dice al respecto: pero le sería suficiente deplorar que en nombre de una religión divina, toda ella, que solo respira benevolencia universal y sin reservas, se haya santificado la más escandalosa injusticia, autorizando la más atroz violación de los derechos de la naturaleza e inferido en el seno de la humanidad la más profunda herida que ella jamás haya recibido. Bien, entonces, esas son, pues, considero algunas citas que hacen referencia pues, a la importancia de la escolástica, la idea escolástica en la Carta a los Españoles Americanos, ¿no? También hay citas con referencia a la importancia, el peso de la ilustración, ¿no? Hace citas pues, a Montesquieu y otros, pero considero que esos argumentos son de alguna manera instrumentalizados por Vizcardo para su concepción de la historia, que es básicamente teleológica, es un providencialismo, ¿no? Es una concepción cósmica, ¿no? Que
recuerda pues las tesis clásicas, ¿no?, de San Agustín, quien inaugura la filosofía de la historia, ¿no? La historia tiene un sentido, tiene un fin, y es la salvación, ¿no? Es el motor de la historia, que es una concepción típica de Occidente, que también podemos encontrar esa misma posición, ese mismo esquema, digamos, en Hegel, en mismo Marx, cuando para Marx el motor de la historia, como vemos, es la lucha de clases, ¿no? No sé, algunas preguntas de repente se podía aclarar más. Bien, señores, se nos abre un espacio de algunos minutos a manera de mesa redonda para poder plantear interrogantes o comentarios a las dos ponencias que acabamos de oír, la del doctor Eusebio Quiroz Pasoldán y la del profesor Jorge Quispe Cárdenas. Bien, saludo las dos ponencias, realmente bastante sugerentes, cada una en su campo, ¿no? Para doctor Eusebio Quiroz, a mí me parece extraordinaria la idea de que se republiquen textos clásicos sobre Vizcardo con nuevas introducciones explicativas, etcétera. Pero yo creo que tal vez la parte más importante es la que también menciona, ¿no? Crear los premios Vizcardo entre el estudiantado. Creo que la experiencia que gracias a Mario Velarde se ha tenido aquí en San Marcos ha sido muy fructífera y se puede replicar. Se ha incentivado mucho el trabajo, el interés por la investigación. Incluso muchos estudiantes que no llegaron al final a presentar el trabajo, pero sin embargo avanzaron bastante en esto. Y lo otro que me parece, ahora sí es mi sugerencia, es, aparte de publicar estos textos clásicos, sobre todo el de Merle Simmons, yo creo que lo que habría que hacer es una especie de libro de divulgación porque leer a Merle Simmons o a otros ya mencionados aquí en este evento y que vamos a seguir mencionando, no es para el nivel escolar, digamos, sino yo creo que habría que hacer un esfuerzo de repente contando con el apoyo económico del gobierno regional de Arequipa, para elaborar un texto asequible a distintos niveles educativos previos a la universidad. De tal suerte que los libros de profesionales sean para la universidad y los otros para el colegio, en distintos grados también. Y bueno, me parece que eso puede ser también una propuesta. En el caso del profesor Quispe Cárdenas, una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es cómo se puede confundir lo neoescolástico con la ilustración. Es decir, ¿cuál es la razón? Anthony Pagden tiene una pequeña explicación. Esto de, digamos, tener una transformación restauradora, pero sin embargo engalanada con un discurso más bien moderno. No sé si eso explica porque es una confusión tremenda, ¿no? Yo no concibo que alguien lo consideren ilustrado cuando toda su base es neoescolástica. Ahí tiene que haber un error bastante grave. De repente hay una ignorancia por parte de quienes lo catalogan de una manera así. No entiendo. O sea, ¿cuál es la razón? Porque estamos hablando de dos cosas con bases filosóficas bastante distintas en distintas experiencias históricas también. Bueno. Yo estoy, y no porque sea
Francisco Quirós quien lo propone, estoy de acuerdo con él, y yo quisiera agregar a su propuesta una idea. La idea de que este libro para uso de la juventud sea resultado de un concurso. El primer concurso que sea sobre Vizcardo, que sea para hacer ese libro. Completamente de acuerdo con... Y que sea además un concurso promovido entre jóvenes estudiantes de las universidades del Perú. Totalmente de acuerdo. Bien. Sí, pues a mí me parece que es difícil pues hacer esa distinción, ¿no?, entre lo neoescolástico y lo que proviene pues de la tradición liberal, ¿no?, de la Ilustración, ¿no? Como decía Vizcardo, pues se manifiestan estos dos tipos de pensamiento, ¿no? Y eso tiene que ver también con dos aspectos, ¿no? La tradición, que es muy fuerte, la tradición jesuita, ¿no? Cualquiera era un jesuita de formación, y que personalmente, pues, muchos autores dicen que vestía, ¿no?, como párroco. Entonces, no se puede, digamos, desligar de su tradición, pero también es un hombre moderno, ¿no? Va a Italia, donde, digamos, se empapa, pues, de la idea de la Ilustración italiana, ¿no? Viaja, vive en Inglaterra, ¿no es cierto? Entonces hay también ese poder, digamos, de asimilación de lo nuevo, ¿no? Pero lo asimila y lo instrumentaliza, como decía, para sus fines, pues, digamos, su concepción de la historia, ¿no?, que es básicamente providencialista, ¿no? Es la tradición neoescolástica, ¿no? La neoescolástica, o lo que se llama la segunda escolástica, ¿no?, que desarrolla las ideas de Tomás, no se quedan tampoco en la posición de Tomás, ¿no?, sino que le dan un desarrollo, ¿no? Entonces, tenemos el caso, pues, de Vitoria, ¿no?, que habla de esto del desarrollo del derecho internacional, el caso de Mariana, ¿no es cierto?, que habla, criticando, por ejemplo, esta idea que niega el dominio, ¿no?, de los naturales en América, ¿no? Entonces, él critica eso a la corona. Eso también lo asume Vizcardo, ¿no? Entonces, son condiciones nuevas que son asimiladas y desarrolladas por Vizcardo, ¿no? Ahora, hay autores, por ejemplo, como Sabine, ¿no?, que tienen un texto clásico en teoría política. Entonces, reflexiona sobre esta relación, ¿no? ¿Por qué Vizcardo habla, por ejemplo, de libertad cuando se refiere a la Constitución de Aragón, ¿no? Y utiliza bien, o sea, alaba la libertad cuando habla, ¿no?, de Montesquieu, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué cosa hay ahí de común, ¿no? Entonces, Sabine dice, un poco plantea una hipótesis, ¿qué hay de lo común entre Santo Tomás y, por ejemplo, Locke, que escribe casi 400 años después, ¿no? Y ambos se basan en la ley natural, ¿no? La ley humana deviene de la ley natural. Entonces, el vínculo sería una base moral, dice, ¿no? Moral. Es por eso que permite que resalte tanto la libertad medieval, porque la Constitución de Aragón tiene que ver con la tradición medieval, ¿no?, y la libertad como las entienden, pues, los filósofos de la Ilustración, ¿no? La Ilustración. Pero, evidentemente, como decía, Vizcardo, pues, no es propiamente un liberal, ¿no? No maneja la concepción de individuo, que es clásica, pues, en Locke, ¿no?, en Montesquieu. No asume, por ejemplo, la teoría de la democracia representativa, ¿no?, la división de poderes, como sabemos, está en Montesquieu, está en John Locke, ¿no es cierto? Él no tiene, no propugna, pues, un gobierno de tipo democrático liberal, ¿no? Más bien por algunos pasajes de sus obras, él sería más partidario de una monarquía, ¿no?
una monarquía de tipo hereditario, ¿no? Eso es lo que... Quisiera saber si hay otras peticiones de palabra para este conversatorio. Voy a apuntarlas porque el tiempo nos está venciendo. Un momentito, espero. El profesor Luque, el doctor Velarde, ¿alguna otra persona? El doctor Abarca. ¿Alguna otra persona? Entonces tenemos esos tres participantes y luego las respuestas de los colegas de la mesa. El doctor Juvenal. Gracias. Mi intervención va en el sentido del profesor Quirós. Hemos escuchado tanto en la mañana como ahora algunos elementos que están al parecer presentes en Vizcarra y Guzmán. Por ejemplo, que en su pensamiento está la ilustración, está el escolasticismo, el neoescolasticismo, está el providencialismo, el liberalismo, al parecer no el político, sino el económico. Entonces, esto puede crear una confusión mental en los lectores que no conocen a Vizcardo. Entonces, yo le preguntaría, ¿estos conceptos están efectivamente en Vizcardo? Vizcardo estaba en lo que podríamos llamar en esta confusión, no tenía las cosas tan claras, o la confusión está más bien en los historiadores modernos que tratan de entender o malentender a Vizcardo. Sí, todo eso. Yo comentaba ayer que cuando lees la Carta a los Españoles Americanos todos los días tienes una lectura distinta. Pero con la simple referencia de la obra de Montesquieu, del espíritu de las leyes, ya no estás pensando en una monarquía parlamentaria, ya estás pensando en una república. Porque eso de decir es que en esa época ya había muchos reinos, muchos reyes europeos que ya estaban diciendo que estaban al servicio del pueblo en esa época. Y entonces le llegaba esos datos a él. Entonces yo pienso que si él hace referencia a Montesquieu, Montesquieu en el espíritu de las leyes es muy claro y prácticamente diseña una república. Y lo otro que quería decir, Eusebio, me enteré de una manera accidental de que en los colegios ya no se da la clase de historia. Ya no se da. Entonces, ¿cómo vas a implantar un texto de historia cuando no hay profesores de historia? ¿Quién va a dar esa asignatura? Sí, estoy completamente de acuerdo con que se cree la cátedra de Juan Pablo Vizcardo y Guzmán para Eusebio Quirós Soldán, para el doctor Quispe. Indudablemente que en el desarrollo de Vizcardo hay diferentes momentos. Sus escritos no los realizó en un solo día todos sus tratados, y antes de la Carta a los Españoles Americanos es un primer momento, la propia Carta a los Españoles Americanos puede ser un segundo momento, y su tratado sobre la dicha y la paz puede ser un tercer momento de Vizcardo, porque Vizcardo sí, cuando escribe su tema sobre cómo independizar América, señala en su tema que es necesario que venga que haya un sistema monárquico en América. En cambio, cuando plantea su tratado sobre la dicha y la paz, señala enfáticamente un liberalismo económico, que es una cosa interesante, pero son diferentes momentos, porque una cosa es el proyecto de la Carta a los Españoles cuando pide a Inglaterra que intervenga para independizar América, pero como consecuencia que hacen la paz, ¿no?, entre Inglaterra y España, en su siguiente publicación, ¿no?, ya tiene otro criterio que va avanzando su desarrollo y su pensamiento para terminar en que tiene que ser una dicha, una paz, una felicidad, ¿no?, donde, según él, el liberalismo económico sea la parte central. No sé qué le parece el comentario.
El doctor Juvenal Luque ha hecho una observación puntual que es importante considerar. La respuesta sería, no hay confusión sobre Vizcardo. No la hay porque, como todo ocurre en historiografía, nada hay terminado, nunca hay una historia final de nada. El historiador, y lo ha recogido don Jorge Basadre en sus reflexiones sobre la historiografía, la edición de 1975 de la Historia de la República de Perú, Basadre dijo, citando a Sir Maurice Powick, que el historiador no cierra una puerta sino la abre. Y parafraseando eso, digamos que para el historiador su trabajo consiste en avanzar hasta donde pueda. El conocimiento del pasado del historiador es un conocimiento solo posible, no es final ni es definitivo, por una parte. Entonces, no necesitamos, digamos, llevar la enseñanza al extremo de decir que recibió influencia neoescolástica, escolástica o liberal. Esta tarde, por ejemplo, he oído con mucho interés la ponencia del doctor Quispe, quien nos señala que el trabajo de investigación de él y el que hizo Sandoval en la mañana es una búsqueda de las influencias posibles en Vizcardo. ¿Saben qué es lo que falta en medio de la investigación? Nadie ha encontrado todavía la biblioteca de Vizcardo. No se sabe qué influencia recibió, no se sabe qué leyó. Es posible que le quede de su formación como novicio jesuita, porque no llegó a jurar los votos mayores. Es posible que le quede la formación que recibían los hijos de Loyola en el Cusco y en todo el mundo, sobre ciertos temas. Vitoria, Suárez, Mariana. Es posible eso. Pero no necesitamos llegar a ese extremo. Hay que hacer un libro sencillo que nos muestre qué es lo que quería Vizcardo. Su alegato sobre la libertad de América es fundamental. Lo desarrolló, lo aclaró, lo estudió el doctor Guillermo Durán Flores en el tomo de los ideólogos de la colección documental de la independencia del Perú en 1971, me parece. Y ahí escribió un estudio preliminar muy sólido César Pacheco Vélez, que se titula Tras las huellas de Vizcardo. A propósito, hago un recuerdo fraterno, grato y emocionado de César Pacheco Vélez, de Percy Cayo, de Franklin Peace, que aún están con nosotros. Entonces, no hay que tener una preocupación muy grande sobre que los chicos reciban confusión, no. Que sepan quién es Vizcardo, que sepan que su exilio fue injusto, doloroso y triste, que no lo dejaron volver a Pampacolca a recibir la herencia que le correspondía, que sepan qué rol jugó a su lado su hermano Joseph Anselmo, que sepan eso, que sepan que en medio de toda esa situación tan dolorosa, tan grave, tan penosa, concibió la idea de que América debía ser libre. En el fondo su alegato es ese. No se refiere tanto a cómo debía ser, digamos, la forma de gobierno, sino la libertad, el fundamento de la libertad. No olvidemos que don Jorge Basadre, que nunca hay que dejar de citar, nos hablaba de que cuando se declaró la independencia del Perú, se hizo sobre un abismo social y un estado empírico. Ese abismo social creo que todavía no se ha unido, no se ha resuelto, no se ha tendido todos los puentes que merece. Todavía lo seguimos viendo. No es del caso de saludar la idea, pero la observación del doctor Luque es muy interesante, muy sugerente. Yo creo que había que tener en cuenta para el momento. En cuanto a lo que dijo el doctor Mario Velarde, si ahora no se enseña historia, ¿qué hacemos? Bueno, hay dos caminos. Uno es el de sentarnos a llorar, es un camino posible,
y otro es el de, hoy día se está gastando muy buen dinero en reentrenar y capacitar a los docentes. Entonces, ahí hay que darles Vizcardo, ahí hay que darles historia. Curiosamente, historia se enseña, que yo sepa, en la Católica del Perú, en San Marcos, en Villarreal, en fin, en muchas universidades del Perú. En siete, me acaba de aclarar Teodoro. Yo me pregunto, ¿qué están dando esas escuelas de historia y el Departamento Académico de Historia? ¿Qué está dando a la sociedad? ¿Qué le está entregando? Aquí en San Marcos yo veo constantemente publicaciones hechas, además de los señores profesores, con todo respeto, de los alumnos. He leído revistas de alumnos. Veo que en Sede Sapiente, mi amigo José Antonio Benito Rodríguez publica hasta un texto de historia para secundaria. Hagamos el esfuerzo que los profesores repiensen la historia. Hace una semana he dictado un curso breve en un diplomado de historia de la Universidad de San Pablo, ante un público menos atento que el de ustedes, menos paciente que el de ustedes. Pero cuando les he preguntado a mis alumnas y a mis alumnos si entendían lo que yo explicaba sobre lo que era historia, me dieron una mirada fría, gélida. Tuve por un momento la impresión de que hablaba con muertos. Y no lo digo por hacer broma. Ahí estuvo presente una amiga mía que me vigila todo lo que hago para ver qué hago mal. No estoy exagerando. Entonces me dijeron, oye, ustedes somos docentes aquí, ¿y qué hacemos con la historia? Hay que tener una base teórica de lo que es la historia. La historia no es un cuento ni es una narración, es una ciencia, es un conocimiento del pasado, y eso tienen que dominar los profesores, saber cómo se enseña, para qué se enseña, dónde se enseña, qué objetivos se buscan. Todo eso hay que hacerlo y hacerlos trabajar. Les di trabajo para que lean y se negaron a leer. En Arequipa tenemos una frase: cuando la gente se resiste a algo, comienza a dar saltos, decimos está jotimbeando. Mis alumnos jotimbearon. Entonces hay que vencer eso que señala Mario con toda honestidad y preparar al profesor que enseña ahora, se llama el curso de comunicación, se llama. Prepararlo sobre todo en la parte de historia. Muy buenos textos de historia que yo he visto, el de Pablo Macera, el de Juan José Vega. Esos textos hay que volver a utilizarlos. Hay que volver a utilizarlos y brindarles a los alumnos una especie de libro coquito, como el de Berardo Zapata Santillana, coquito de lectura, pero para historia. Miguel Maticorén Estrada, mi gran amigo, un gran historiador, nos explica constantemente la diferencia entre República de Indios y República de Españoles. Hay que enseñarle cómo funcionaba la sociedad peruana a la gente, porque lo que enseñamos no es una visión idílica del mundo, de la sociedad. Enseñamos una visión realista, una visión sobre personas humanas. La historia no está hecha solo de oro, sino también de lodo. No solo es blanca o negra, muchas veces es gris. Lo importante es no dejarnos derrotar, como decía don Jorge. Me acuerdo de él con mucho respeto porque un gran maestro. Sigue siendo un gran maestro. Que el Perú no se pierda por la obra o por la inacción de los peruanos. Los enemigos de la promesa de la vida peruana, dijo don Jorge, son los podridos, los congelados y los incendiados. Entonces, evitemos que el Perú se pierda. Y una forma de evitar es enseñando historia. Con nuestras dificultades, con nuestra incapacidad, con todo esto, pero enseñando. No le respondo nada al doctor Abarca porque seguramente en Arequipa nos vamos a molestar mutuamente sobre el tema.
Permítame intervenir brevemente antes de ceder por último la palabra al profesor Quispe en respuesta a las inquietudes que ha recibido. Y lo hago porque es un tema al cual creo conozco un poco y veo que ha sido eludido tanto ayer en la conferencia magistral del profesor Brading como ahora en la intervención última del doctor Quirós. Y se refieren ambos a la posibilidad o al sueño, que sería espectacular, aunque a mí me parece prácticamente irrealizable, de encontrar o en todo caso reconstruir la biblioteca, o sea, lo que llaman los franceses el outillage mental, ¿no? Las herramientas intelectuales con las cuales trabajó Viscardo de Guzmán. Y yo he hecho algunas, bastantes creo investigaciones en este campo de la historia del libro, he dictado varios cursos, he publicado libros, etcétera, y les puedo decir que hay varias formas de aproximarse al problema. Claro, la más benigna, la que es casi irrealizable la mayor parte de las veces, es reconstruir físicamente la biblioteca o de una corporación perdida o de una persona fallecida, es decir, que uno pueda tener acceso a los libros marcados, subrayados, leídos por tal o cual personaje. Se encuentran ejemplares sueltos, pero no conozco realmente el caso de que una biblioteca íntegra se haya conservado, salvo en caso de bibliotecas de reyes o príncipes que han subsistido, existen en Europa, evidentemente. Lo que sí es muy importante es poder reconstruir las bibliotecas a partir de los inventarios post-mortem, ¿no es cierto? Era uso común en el antiguo régimen que cuando fallecía una persona que tuviera mayor o menor fortuna o patrimonio, se hacía el inventario detallado de todo lo que dejaba para repartirse entre los herederos, sean estos quienes fueran. Y muchas veces a partir de estos inventarios que están en los protocolos notariales, hemos tenido acceso a las bibliotecas, porque era obligatorio por el régimen de control de la Inquisición, y se hiciera un inventario título por título de lo que había en la biblioteca. Esto es muy interesante, creo que algunos colegas presentes en la sala también han incurrido en esa clase de trabajos, que son penosos por la reconstrucción bibliográfica, no siempre es muy atinada la anotación del escribano o la amanuense, pero que nos ayudan a, de una manera u otra, a reconstruir la biblioteca. Y aquí tenemos por lo menos un inventario, un prontuario de títulos que son evidentemente muy útiles. En este mismo punto, otra vertiente muy feliz, también muy extraordinaria, que la conozco de primera mano, es la que logró realizar el difunto profesor José Durán, gran estudioso del Inca Garcilaso de la Vega, que era un hombre tan apasionado del Inca Garcilaso de la Vega y felizmente tan afluente en dinero, que pudo reconstruir físicamente la biblioteca del Inca. No los ejemplares que el Inca tuvo, pero sí los ejemplares de las ediciones de la época. De manera que él pudo tener a la mano, físicamente a la mano, los mismos títulos, las mismas ediciones que el Inca tenía, porque de él sí se conoce el inventario que se hizo a su muerte en Córdoba de España en 1616. Y esta biblioteca reconstruida del Inca Garcilaso que elaboró o que confeccionó Durán, por supuesto luego pasó a otras manos, no a su familia, sino hasta hoy día en la Universidad de Notre Dame en Estados Unidos, que la compró por buen precio. En el caso de Viscardo tengo yo que decirles que mi impresión es que no se va a encontrar jamás ni los libros, que sería mucha suerte, ni un inventario, porque los bienes que dejó Viscardo fueron prácticamente los que le dejó en mano a Rufus King antes de morir. Como algunos colegas gentilmente lo han mencionado ya repetidamente en el curso de estas jornadas, yo tuve la fortuna de acceder a la fecha y a la ubicación de la casa donde falleció Viscardo. Y eso fue a través de mi lectura del diario personal que llevaba Rufus King, el embajador norteamericano, que era como su protector. Y se ve ahí claramente cuando escribe Rufus King la fecha que todo el mundo sabe ahora, del 10 de febrero de 1798, dice la pobreza en la cual vivía Viscardo en un cuarto alquilado en la casa de una señora Figgins, a quien le pagaba una modesta renta en Londres. Es obvio que en ese cuarto tendría quizá algunos cuantos ejemplares, quizá unos cuantos libros, pero no una biblioteca digna de ese nombre. Y remarca él que lo más importante que le dejó Viscardo era lo que más atesoraba, un arca que le entregó prácticamente en artículo mortis, que eran los libros que felizmente hoy día, no, los textos que hoy día conocemos y que en su momento rescató de los archivos de Nueva York Merle Simmons. De manera que hablar de la biblioteca de Viscardo es una quimera, yo creo que es imposible. ¿Cómo se supera ese problema? De una manera también interesante, un poco indirecta, pero que habría que hacerlo quizá con la colaboración de colegas como el profesor Quispe, que es reconstruyendo este outillage mental a partir de las citas que hace el autor. Hacer una inspección sistemática de todos los autores, las obras, eventualmente las ediciones que cita, y por allí tratar de reconstruir qué pudo él haber leído, ya fuera que esos libros fueran de su poder personal o que los hubiera tomado prestados de otras bibliotecas.
De manera que esta sería, me parece a mí, la manera de poder salvar este enigma, este problema, porque la biblioteca de Vizcardo como tal, tengo yo en mi mente que jamás se va a encontrar. Pero nada más, profesor. Sí, con respecto a la influencia pues de la tradición liberal, de ilustración, pues en el caso de Montesquieu, ¿no? En la carta Vizcardo lo cita, ¿no? Y se ve, ¿no? Esta idea, pues, por ejemplo, de vincular la geografía, ¿no? A la cultura, ¿no? A las leyes, ¿no? Ese, digamos, condicionamiento físico, geográfico, ¿no? Con respecto a las leyes. Eso es de matriz, digamos, ilustrada, viene de Montesquieu, ¿no? Montesquieu dice que los pueblos tienen diferentes constituciones de leyes porque tienen diferentes geografías, ¿no? Entonces, ese es un argumento que utiliza Vizcardo, ¿no? Para justificar la necesidad de hacer la emancipación, ¿no es cierto? Porque las leyes vienen de España y no se corresponden con la realidad, ¿no? Con la realidad física, ¿no? Algo parecido de repente a lo que sostenía digamos, Salazar Bondi, ¿no? Esto de la alienación, y tiene que ver precisamente con esta frase también conocida, que conocen, que dice: la ley se acata pero no se cumple, ¿no? Porque las leyes venían de la metrópoli, demoraban mucho tiempo y además no se correspondían con las necesidades reales, particulares de un contexto, ¿no? En el cual que había que tomar decisiones rápidas porque tenía que ver con la convivencia, Algo de eso también creo, ¿no? Explica el profesor Macera, ¿no? En alguno de sus trabajos, ¿no? Y esto se relaciona con la teoría del probabilismo, ¿no? Que se dice que los jesuitas también eran partidarios de esa teoría, ¿no? De que la opinión menos probable puede ser cierta, ¿no? Puede ser cierta. Entonces, y eso tiene que ver precisamente con tratar de tomar decisiones prácticas para la convivencia efectiva, ¿no? Hay influencia nuevamente de la ilustración, pero si tomamos en cuenta todo el pensamiento, la idea de totalidad del pensamiento de Vizcardo, me parece que todo está enmarcado dentro de su filosofía de la historia, ¿no? Que hemos dicho desde matriz neoescolástica, esto de que la historia tiene un sentido y que tiene que ver pues con esto de la salvación, ¿no? Eso es una tesis central que está también en los ingleses, ¿no? Como lo trabaja Max Weber, ¿no? En ¿no? La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Esto de la búsqueda de la salvación, ¿no? Es un tema recurrente, ¿no? La explicación de los fenómenos, los cambios históricos, ¿no? ¿Y por qué sostengo de que no es un liberal, es un ilustrado Vizcardo, ¿no? Porque no es adherente pues a su concepción esta de individuo, ¿no? Que tiene que ver con la naturaleza humana. En el caso de la ilustración, el sujeto pues es un sujeto activo, ¿no? Tiene una vitalidad autónoma que le permite llegar a un consenso democrático, ¿no? En el caso de la tradición neoescolástica se trata de sujetos que, digamos, tienen una debilidad natural, ¿no? De ahí que se requiera, pues, de un gobierno monárquico, ¿no? Entonces, y no de una república, pues, democrática, representativa, ¿no? Como forma de gobierno ideal, ¿no? A mí me parece que hay antecedentes, ¿no? Que marcarían esta concepción de Vizcardo. Está, pues, en Mariana, ¿no? En la obra esta de Mariana, por ejemplo, del rey y la institución de la dignidad real, ¿no? Ahí podemos encontrar esta concepción del contrato medieval, ¿no? Que es distinto al contrato liberal, ¿no? Ahí Mariana habla también de un estado de naturaleza, ¿no? Pero no es el estado de naturaleza que lo postula Hobbes o que nos postula Locke, sino ese estado de naturaleza donde los individuos se caracterizan por una debilidad, ¿no? Una debilidad natural. Y
es el contexto pues, en el cual, digamos, está Vizcardo, ¿no? Hay una oposición al absolutismo que se trataría de una oposición corporativa medieval, ¿no? Y no liberal, ¿no? Y eso se empata pues con su teoría del tiranicidio, ¿no? La monarquía se ha convertido en una tiranía, ¿no? En una negación de la justicia, ¿no? La ley ya es una perversión de la ley, ¿no? Entonces, es una oposición pues corporativa medieval, ¿no? Esta idea del tiranicidio está en Santo Tomás, la desarrolla también este pensador pues Mariana, ¿no? Ahí, por ejemplo, hay una justificación que tiene que ver pues con esta idea de, se justifica atentar contra la corona, contra el tirano, cuando pone en peligro, ¿no?, la salvación. Es decir, cuando choca con la iglesia, ¿no es cierto? O sea, ese es el argumento que da Vizcardo. Ahí se justifica, digamos, la insurgencia, poder atentar incluso contra la vida del tirano, ¿no? Eso lo dice claramente Mariana, ¿no? Y me parece que esa impronta está también en la carta, ¿no? Cuando Vizcardo, como he leído, ¿no?, habla de la religión, la importancia de la religión, la importancia de esto de la bienaventuranza, ¿no? Por eso pues, me parece que estas ideas de la Ilustración están subordinadas a la concepción neoescolástica, ¿no?, a este providencialismo. Bien, con respecto a esto de que en Vizcardo hay etapas, es cierto, ¿no? En todo pensador pues, podemos encontrar etapas, ¿no? Hay un mar de la juventud, ¿no?, donde predomina la alienación, hay un mar de la adultez, hay un mar de la vejez, donde ya, por ejemplo, existen varias concepciones de la historia, ¿no? Hay un primer Wittgenstein y un segundo Wittgenstein, siempre hay, ¿no?, una evolución histórica, ¿no? A mí me parece que lo importante, en el plano de las ideas, en el plano de digamos, de repensar la historia, como yo había tenido en la introducción, es tener en cuenta siempre la realidad, ¿no es cierto?, las necesidades, ¿no? La realidad es la que marca la vigencia de las ideas, ¿no? Por ejemplo, me parece que la primera carta, una de las primeras cartas de Vizcardo, la carta que le dirige al cónsul inglés en Livorno, me parece que es un análisis interesante para comprender qué cosa es el Perú con respecto pues a lo que llamaba esto de las matrices culturales, ¿no? Cómo interactúan, ¿no?, cómo se relacionan entre ellas, ¿no? Entonces Vizcardo dice, las castas, ¿no?, o las clases, los indígenas, los mestizos, los criollos, cuando la revolución de Tupamaru se han unido, forman una unidad, un todo. Eso es importante, dice, para hacer el cambio social, ¿no?, para conseguir la emancipación, ¿no?, esa unidad. Porque históricamente, dice él, siempre ha habido enfrentamiento, ¿no? Creo que los términos que utiliza son temor, desconfianza, ¿no es cierto? Entonces, se ha superado ese temor, esa confianza, entonces por eso que se puede hacer un cambio, ¿no?, importante en la historia, ¿no? Me parece que esa idea tiene que ver, por ejemplo, con nuestros problemas actuales, ¿no? Vivimos el tema de la interculturalidad, ¿no es cierto? Entonces, ver cómo interaccionan las matrices culturales, cómo se relacionan, ¿no?, es muy importante para poder entender nuestra realidad y buscar así un cambio, ¿no? La idea del tiranicidio también hay que verla en qué medida se manifiesta en nuestro contexto, en nuestra realidad, en nuestra época, ¿no? Como decía Hegel, cada época tiene su espíritu, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de la época? Por ejemplo, el tiranicidio tiene que ver, por ejemplo, con la tradición autoritaria, ¿no? Hay muchos trabajos en ciencia que hablan de ello, la tradición autoritaria, la tendencia pues a la dictadura, ¿no? Entonces, Mariátegui decía que la tradición actúa, es dinámica, ¿no? No es que se haya quedado en un museo, sino que está presente. Entonces hay que ver cómo está actuando, cómo se manifiesta, ¿no?
Entonces, por eso me parece las ideas de Vizcardo son interesantes, ¿no? Para poder reflexionar sobre la realidad actual, ¿no? Bueno, ha sido una semi-tarde, la primera parte de la tarde muy rica en reflexiones y conceptos que seguramente serán de utilidad para todos. Bueno, la hora corre y todavía tenemos un programa muy nutrido, de manera que creo que vamos a encoger el coffee break a 15 minutos. Regresamos en 15.